Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les négations. Toutes les négations en français. Avant de commencer, si tu veux aider ma chaîne, tu peux mettre un pouce bleu sur cette vidéo, ajouter un commentaire et activer la cloche. Cela aide pour la visibilité sur YouTube. Et évidemment, tu peux t'abonner. Allez, on commence tout de suite sur la négation en français. Seguramente ya conoces la negación clásica en francés con ne o en apostrophe, el verbo y el pas. Par exemple, je n'aime pas le chocolat, en apostrophe, porque el verbo empieza con vocal. Y no olvidar sobre todo el pas, je n'aime pas le chocolat, je ne suis pas mexicain. Ok, pero hay muchas más negaciones en francés. Antes de ver las otras formas, primero en la negación clásica, algunos detalles. Con el verbo infinitivo, la negación se pone con ne pas antes del verbo. Por ejemplo, se dice ne pas fumer. ¿Ok? No se dice ne fumez pas. Es ne pas fumer. También cuando hay negación con dos elementos, se usa ne, el verbo, ni, primer elemento, y un otro ni con segundo elemento. Por ejemplo, je n'aime ni le poisson ni les fruits de mer. Je n'aime ni le poisson, primer elemento, ni les fruits de mer, segundo elemento. Ahora, las otras negaciones. Por ejemplo, cuando dicen, todavía tienes hambre, no pueden contestar, no tengo hambre. Tienes que contestar con ya no tengo hambre. Entonces, en la forma afirmativa, cuando hay la palabra encore, que es todavía en francés, tu as encore faim, la negación es ne, el verbo plus, o en apostrophe, el verbo plus. Par exemple, tu as encore faim? Non, je n'ai plus faim. Ya no tengo hambre. Je n'ai plus faim. Cuando en la forma afirmativa es algo, quelque chose en français. Par exemple, tu fais quelque chose ce week-end? ¿Haces algo este fin de semana? ¿Esta fin de semana? La négation en français es ne ou en apostrophe. Le verbe est rien. Ne, verbe, rien. Tu fais quelque chose ce week-end? Non, je ne fais rien. Je ne fais rien. No hago nada. Je ne fais rien. Cuando la afirmación es alguien, quelqu'un, la negación es nadie. Y la negación en francés es ne, ou en apostrophe, verbo personne, que significa nadie en francés. Por ejemplo, tu connais quelqu'un à Paris? ¿Tú conoces a alguien en París? Non, je ne connais personne. No conozco a nadie en París. Cuando la afirmación es con siempre, toujours en francés. Por ejemplo, tu es toujours de bonne humeur. Siempre estás de buen humor. Y alguien de gruñón va a contestar, non, je ne suis jamais de bonne humeur. Nunca estoy de buen humor. Ne, en apostrophe, le verbe est jamais. Je ne suis jamais de bonne humeur. Cuando la afirmación es con ya, por ejemplo, ya estás de vacaciones, en français déjà, tu es déjà en vacances, la négation est je ne suis pas encore en vacances. Ne, ou en apostrophe, verbo et pas encore. Todavía no, ou no todavía. Je ne suis pas encore en vacances. Cuando la afirmación es con algún lugar, quelque part. Par exemple, tu vas quelque part cet été. Vas en algún lugar este verano. La négation en français, non, je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Ne, ou en apostrophe, el verbo et nulle part. También cuando la afirmación es con todos, por ejemplo,
tu regardes tous les épisodes de Game of Thrones, ves todos los episodios de Game of Thrones. La négation est non, je ne regarde aucun épisode de Game of Thrones. Ne, verbo, plus aucun. Aucun significa ningún. Y última negación en francés para marcar la restricción. Por ejemplo, en español van a decir solo tengo 10 pesos. Y en francés vamos a usar la negación ne o en apóstrofe con el verbo y con que. Je n'ai que 10 pesos. Es la restriction. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite. Au revoir.